a la segunda charla, que es a cargo del doctor Hernán Muñoz y que nos va a hablar sobre cardiopatías ductus dependientes. El doctor Hernando Augusto Muñoz es un doctor chileno, es un profesor asociado de obstetricia y ginecología de la Universidad de Chile, es director del programa de ecocardiografía fetal de la Universidad de Chile y la Clínica Los Condes, es especialista en obstetricia y ginecología, especialista en medicina fetal, tiene un postdoctoral de fellow en perinatología en la Universidad de Yale, tiene un diploma de gerencia de instituciones de salud en la Facultad de Economía de Chile, es expresidente de la Sociedad de Chile de Ultrasonido, expresidente de la Federación Latinoamericana de FLAUS, es expresidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, ex board member de ISOC, miembro Task Force de Ecocardiografía ISOC y miembro Task Force del primer trimestre Ultrasonido ISOC. Le damos la bienvenida al doctor Hernán y muchísimo gusto tenerlo con nosotros, doctor. Hola, ¿cómo están? Me dicen si están viendo mi pantalla, ¿ok? Sí, doctor, perfecto. Lo vemos y lo vimos clarísimo. Y se mueve bien también el arco de la aorta, ¿sí? Perfecto, sí, claro. Muy bien, muchas gracias y quiero dar las gracias al comité organizador, doctora Elisa, a usted y a Walter por la invitación a presentar parte de nuestra experiencia y les deseo también un excelente congreso. Este es uno de los lugares donde trabajo, en Clínica Las Condes, y contarles de la situación de Chile muy brevemente, que tenemos una mortalidad perinatal de 10 por 1000, el 60% de la mortalidad por restricción y parto prematuro, y el otro 40% es malformaciones congénitas. Y como ustedes saben, ya lo han escuchado varias veces, las cardiopatías congénitas son las más frecuentes y las menos frecuentemente diagnosticadas. Esta clase ya hablaba de impacto, hablaba de tamizaje, pero obviamente ya fue visualizado. Y solamente quiero contarles un par de cosas. Estoy en el grupo de ISOC de la Fuerza de Tareas para la realización del update de la guía que va a salir publicado en un tiempo más, y contarles un par de cosas. Uno es con respecto a las indicaciones de ecocardio. No es tamizaje, esto es ecocardio directa. Ustedes saben, las indicaciones maternas, no más allá del 10% de la población, ¿cierto? Y también las indicaciones fetales. ¿Qué indicaciones se agregan ahora? Embarazo gemelar e in vitro. ¿Y por qué se agregan? Porque las malformaciones congénitas mayores aumentan hasta un 6%, sabíamos, en el grupo de los gemelares, pero en esta revisión y metaanálisis del grupo de Holanda, de Monique Hack, ustedes ven que el riesgo de tener una malformación en el grupo de los gemelares, cuando comparamos los embarazos únicos con los monocoriales, aumenta en 6 veces, cuando lo hacemos con los monocoriales con transfusión hasta 12 veces, y cuando lo hacemos con los sin transfusión entre 5 y 6 veces. Nosotros revisamos nuestras cifras en Chile, en Clínica Las Condes, y ven ustedes que el riesgo para 10.000 pacientes, donde tuvimos 32 cardiopatías congénitas, el riesgo de los gemelares es de 9 veces, con un P absolutamente significativo. Lo mismo ocurre con los in vitro, que son independientes, y este riesgo aumenta alrededor de un 50%. La otra novedad es un poco lo que recién se refería y lo que vieron en la mañana de Ecocardio 1114. Ecocardio 1114, lejos de ser una cosa que pueden dejar pasar, en el update de las guías se incluye, como lo están viendo ahí en la pantalla, 4 cámaras y 3 vasos obligatorias con Doppler color para todas las pacientes, y de paso en cualquier paciente ustedes tienen que ver esto. Recordar entonces que el update, que estas son lo del 2013, el 2021, por supuesto, tamizaje a toda la población, no es ecocardio, 4 cámaras, tractos de salida, 3 vasos tráquea, siempre a Doppler color, en azul las cosas que se hacen, las indicaciones que ya les conté. Se extiende esto a las 11-14 semanas, 3 vasos y 3 vasos tráquea deben ser obligatorios. Y una cosa que es importante,
que ustedes deben hacer es el informe o la paciente, ustedes tienen que tratar de guardar los clips para ver luego cómo lo están haciendo. Se va a estar publicado también en la guía un checklist de las cosas que vieron y también de la calidad del examen. Tuvieron una buena visualización de las cámaras, de los tractos de salida, etc. Pero dejarles muy en claro que esto es tamizaje de cardiopatías congénitas. Esto no es ecocardiografía. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, uno son los cortes. Los cortes no son exactamente los mismos. Hay tractos de salida, hay ejes largos, hay ejes cortos de la base, de la punta, etc. Pero por sobre todo tiene que haber consejería y eso se requiere un grupo de cardiología perinatal. Si lo llevamos esto a la práctica, los padres lo que vienen a buscar no es que le digamos, mire, usted tiene unos tractos de salida fabulosos o tiene un canal AB completo, una transposición L corregida. No, lo que los pacientes quieren es que el bebé esté sano. Y la pregunta típica es, ¿está todo bien, doctor? ¿Está sano mi bebé? El problema es cuando tenemos un feto con una cardiopatía. Cambia el enfrentamiento y luego de un choque inicial, los padres tienen estas preguntas. ¿Está seguro que tiene un problema al corazón mi bebé, doctor? ¿Esto es severo? ¿Esto es grave? ¿Tiene otro problema asociado? ¿Mi bebé va a morir in útero? ¿O puede morir después de nacer? ¿Va a requerir una cirugía cardíaca o varias cirugías? ¿Va a tener una vida normal si sobrevive a esas cirugías? Y después de algunas consultas le van a preguntar cuál es el riesgo de que esta cardiopatía se repita en el próximo embarazo. Obviamente esta complejidad de preguntas las puede no contestar no un solo especialista, sino un equipo de cardiología perinatal. Pero probablemente la mejor forma o las cardiopatías que de forma más importante impactan en las preguntas de los padres son aquellas que tienen dependencia adulta. Este es el listado que todos ustedes han visto alguna vez y que se nos ha olvidado igual o mayor número de veces. ¿Cuál es lo que les voy a contar en los próximos 5 minutos? Es para que ustedes no se olviden y piensen un poco. Si se acuerdan, la sangre que llega por el ductus venoso en la placenta, una vez que el bebé nace, esta sangre pasaba previamente al ventrículo izquierdo, de ahí a la aorta, de la cava superior e inferior por la pulmonar a la tricúspide, de ahí a los pulmones un 5% y el resto por la aorta descendente. Pero cuando el bebé nace, se acaba el flujo por la ductus venoso, se cierra el foramen ovale, se cierra el ductus arterioso, respira el bebé y pasamos de una circulación en paralelo a una circulación en serie. ¿Cuál es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando tiene un bebé con una malformación? ¿Esta malformación permite que llegue sangre a los pulmones? ¿Esta malformación permite que llegue sangre a la circulación general? Si la respuesta es sí, no es ductus dependiente. Veamos algunos ejemplos. La ductus dependencia del lado derecho. Si usted tiene una hipoplasia del ventrículo derecho, lo que va a ocurrir es que no hay salida de sangre por la pulmonar y la sangre que sale desde la aorta va a ir vía ductus arterioso en forma retrógrada hacia la pulmonar y va a perfundir a los pulmones durante la vida fetal. Cuando el bebé nace, a través del ducto arterioso, cuando el bebé nace y se cierra el ducto arterioso, el bebé está en serios problemas. En una estenosis de la arteria pulmonar, si esta estenosis es muy severa y no permite este flujo anterógrado, la sangre va a venir en flujo reverso a perfundir los pulmones desde la aorta vía ductus arterioso. Al cerrarse, sacar la placenta y cerrarse el ductus venoso, luego el foramen ovale, si cerramos el ductus arterioso, el flujo pulmonar se acaba, este bebé se cambia de color, se pone cianótico y puede fallecer, y por lo tanto hay que darle prostaglandina. Lo mismo ocurre en una tetralogía de Fallot, en que hay una CID, hay una comunicación interauricular tipo de foramen tipo membranoso. Si la estenosis pulmonar asociada es muy severa, el flujo va a venir en forma reversa, y cuando este bebé nazca, lo que va a ocurrir es que si cerramos el ductus arterioso, este bebé se va a poner cianótico y se va a acabar el flujo pulmonar y va a fallecer. ¿Qué es lo que ocurre en las ductus dependencias del
del lado izquierdo, un poco lo mismo. Si tenemos el ventrículo izquierdo que no perfunde, el flujo va a venir por la arteria pulmonar, 5% hacia los pulmones, el resto va a venir por el ducto arterioso y va a ascender en forma retrógrada por la aorta. Y cuando este bebé nazca, si se cierra el ducto arterioso, se acaba el flujo sistémico y el flujo hacia el corazón y el bebé fallece. Cuando tenemos una estenosis aórtica crítica o una coartación de la aorta, el escenario es parecido. El ducto arterioso perfunde a la aorta en forma reversa y a la circulación general, y si se cierra, se acaba el flujo y el bebé fallece. En la transposición de las grandes arterias, que es el ícono de la ductodependencia, lo que pasa es que la pulmonar sale del ventrículo izquierdo y lleva la sangre hacia los pulmones, y de los pulmones viene directamente hacia el lado sistémico. Y del lado derecho sale la arteria aorta, y la aorta va al sitio sistémico general, y esta sangre viene de vuelta hacia el mismo lado por las venas cava superior e inferior. Pero en la vía intrauterina tiene chance, se comunican, y a través del ducto arterioso también. ¿Qué pasa cuando el bebé nace? Se acaba esta comunicación y queda el circuito pulmonar independiente del circuito sistémico, sin posibilidad de ir a oxigenarse la sangre, y el bebé se pone azul y fallece. ¿Cuál es la aproximación diagnóstica que tenemos que tener? Bueno, lo que hay que hacer son los planos transversos ascendentes sucesivos que le contaba Renato. El primero en el abdomen, el segundo va a ir hacia las 4 cámaras, donde van a ver las venas pulmonares, las cavidades. Luego ascienden un poco el plano de sección, va a aparecer la arteria aorta y en rojo, un poco más arriba la arteria pulmonar dividiéndose, y finalmente 3 vasos y 3 vasos tráquea. ¿Cuáles son los tips que ustedes tienen que tener? ¿Qué cosas deben ver para esto? Para el flujo pulmonar de ducto dependiente, es decir, cuando no hay una cavidad derecha normal, lo primero es fijarse en el eje. Si el eje está cerca de 90 grados, ojo, van a tener una alteración conofrontal que puede estar afectando la salida derecha. 2, el ventrículo derecho que no esté pequeño. Y tercero, que no haya un vaso cabalgando en la aorta, que es la aorta, cabalgando sobre el septum interventricular. En específico, entonces, si usted tiene una hipoplasia del ventrículo derecho, va a tener una ausencia de una cámara, solo un ventrículo izquierdo que puede, por el cual va a estar perfundiendo, y va a encontrar flujo reverso por la arteria pulmonar. Puede tener una estenosis pulmonar. Si esta estenosis pulmonar es leve, prácticamente no va a tener signo en las 4 cámaras. Si es más severa, puede tener algo de insuficiencia tricuspidia, pero va a haber en esta forma de gaviota, tal cual, como alas de gaviota, a las ramas de la pulmonar estrechadas, y va a haber encontrar el aliasing en la salida de la válvula pulmonar. Más que estenosis, podemos tener una atresia de la pulmonar, y lo que vamos a observar es que el flujo de la pulmonar viene por la aorta y asciende en forma reversa por la pulmonar, y que es lo característico de la atresia pulmonar. Si esta atresia pulmonar tiene una válvula tricúspide insuficiente, vamos a tener una imagen de 4 cámaras prácticamente normal, con un flujo que entra y sale del ventrículo derecho sin salir por la pulmonar, porque no hay válvula pulmonar. El otro signo importante es una aorta que cabalga al septum interventricular en esta forma de I, y lo que usted tiene que hacer es ir a mirar. Si la pulmonar está normal, es solo un cabalgamiento, una aorta mal alineada, pero sabemos que más de 2/3 van a ir una estenosis. Aquí vemos la pulmonar con estenosis, y que corresponde a un falo clásico. Lo que vemos acá es que hay una pulmonar pequeñita con flujo reverso en color rojo, que corresponde a un falo con atresia, y lo que vemos acá son ramas de la pulmonar inmensamente dilatadas por una rara variante que no es más del 3% del falo, que es agenesia de los velos pulmonares de muy mal pronóstico, como este caso que vimos ayer, y que tiene ausencia de la válvula pulmonar, solo vestigios. Entra mucha sangre, sale mucha sangre por la válvula pulmonar, pero regresa en diástole, se suma al llenado rápido, llenado lento y contracción auricular, sale más sangre, y este circuito termina dilatando mucho las ramas de la pulmonar, como la ven en color. La sangre en azul entra y sale libremente, ya que no hay válvula pulmonar, desde la pulmonar hacia el ventrículo derecho, y esta es la reconstrucción 3D en esta forma de como de cola de ballena, como ustedes ven.
El flujo sistémico de pendiente del ductus son alteraciones del lado izquierdo. ¿Cuáles son los tips acá? Los tips están principalmente en las cavidades. Y las cavidades podemos tener una sola cavidad ausente, ventrículo dilatado o ventrículos desproporcionados. ¿Cuáles son los ejemplos? Hipoplasia del ventrículo izquierdo. Si usted es solo un ventrículo, a veces cuesta ver el vestigio del ventrículo izquierdo, pero cuando usted va a 3 vasos va a ver un flujo anterógrado por la pulmonar y un flujo reverso en una arteria aorta muy pequeña, sello diagnóstico de hipoplasia ventricular izquierda. Lo que vemos acá es un ventrículo izquierdo muy dilatado y que está con esta línea blanca que corresponde a fibrolactosis subendocárdica y está producido por esta estenosis de la válvula aórtica, una estenosis aórtica crítica. Pero a veces estas estenosis pueden no ser tan violentas y esto que pareciera ser una aorta que cabalga, en realidad es una aorta dilatada, solamente con una estenosis muy severa, como pueden ver ustedes aquí, y que en la imagen de reconstrucción no solamente tiene estenosis, sino que tiene también insuficiencia, una estenosis aórtica. En la coartación de la aorta no hay que ir a buscar la coartación. Lo que va a ocurrir es que va a haber una desproporción de las cavidades, ya que está dificultosa la salida, y vamos a terminar con unas cámaras derechas más grandes que las izquierdas, con una pulmonar más grande que la aorta que a rato va a tener un flujo bidireccional y a medida que mientras más severa es la coartación, puede tener flujo reverso. Estas imágenes de coartación que ustedes ven prácticamente nunca se ven. Basta que ustedes vean la desproporción y la mitad de los casos van a ser efectivamente una coartación. La otra mitad van a ser solamente variantes de la normalidad. ¿Cuál se ve solamente qué malformación ductus dependiente? Aparece solo en los vasos. Es esto. Aquí es una interrupción del arco aórtico. Vemos la pulmonar y la aorta no tiene la forma de V, está como cortada vertical porque la aorta se fue hacia arriba y así se ve en doble color, y cuando vamos a buscar el callado no hay callado sencillamente, sino que está esta cosa alargada que se interrumpe y que continúa más abajo. Y en la transposición, la verdad puede tener 4 cámaras completamente normales, la alteración está en los 3 vasos en forma de patineta. Cuando devolvemos, porque no encontramos la salida de la aorta y vemos que del ventrículo izquierdo sale un vaso que se ramifica en ramas, por lo tanto es la arteria pulmonar, y cuando vemos del ventrículo derecho sale un vaso que no tiene ramas, sino que hace un arco y que corresponde a la aorta. 4 cámaras normales, entonces 3 vasos tráquea. Ustedes se devuelven y claro, sale muy fácil decir ustedes busquen los vasos en paralelo. No, el diagnóstico de los vasos en paralelo no es ninguno de los cortes clásicos y ustedes no lo van a poder realizar. Tienen que estar muy entrenados para hacer esto, y ahí se ve la reconstrucción 3D. ¿Cuál es la eficacia de esto? Bueno, la eficacia histórica, 4 cámaras, 15-25%. Si usted hace vasos de salida, 50-80%. Si usted tiene y usa doble color, y si usted tiene un equipo perinatal, hasta un 85%. Translucencia nucal, diferentes números de 20-80%. Grupos grandes, como Kipros Nicolai, de 100.000 malformaciones. Primer trimestre, capaz de diagnosticar el team del examen 11-14, un 28% de las cardiopatías congénitas, y si sumamos el segundo trimestre llega hasta 80% el training. Pero si los que han estado en 15 es una máquina que trabaja. Nosotros teníamos hace 20 años atrás ocasionales diagnósticos de ecocardiografía, y estos son los resultados de cuántas de las pacientes que se operan de cirugía en menores de 3 meses en nuestros centros A, B, C y D, son 4 centros. Estos son los promedios de pacientes que venían con diagnóstico prenatal, y ustedes ven que el promedio es 65% para 715 niños que se operan al año en Chile, lo que significa un cambio gigante. En nuestro centro, en Clínica Las Condes, para un total de 9.832 niños, 32 cardiopatías congénitas mayores, fuimos capaces de diagnosticar el 88%. ¿Esto cómo anda con los números internacionales? Estos son los Estados Unidos. Hace una década atrás ustedes ven que los resultados
año a año van mejorando y los resultados estaban por bajo el 50%. Ustedes ven que varias de las ductus dependientes están bajo la línea del 50%. Y que desafortunadamente el diagnóstico se hace en 3 vasos. ¿Se puede esto mejorar? Esto es Holanda. Y Monique Hack lo que hizo fue la capacidad diagnóstica pre-entrenamiento de planos transversos ascendentes sucesivos de nuestro amigo Sincha Yagel, y que muestra que la diagnóstico de cardiopatía totales era 35 y las aisladas de 22%, se subía un 50, al doble prácticamente, un 60 y un 44%. Otro ejemplo, Finlandia, y muestra que las cardiopatías congénitas, especialmente la PGA, subíamos y todas subíamos a un 80% y a un 40% de un 10% gracias a estos estudios. ¿Por qué no diagnosticamos las cardiopatías congénitas? También el grupo Holanda lo estudió, y lo primero es que 49% se refiere a que no tenemos la habilidad, no para no hacer ecocardios ni mirar, sino para mirar adecuadamente. Les quiero poner este ejemplo. Esta es una paciente que tiene, como ven ustedes ahí, 37 semanas de embarazo, tiene un seno coronario dilatado y tiene una vena superior izquierda persistente, y como ustedes saben hay que mirar el arco aórtico, y así se veía el arco aórtico buscando una coartación, y la verdad no se veía nada. ¿Y qué es lo que hicimos? Acelerar un poco y ver con Doppler color, y lo que vemos con Doppler color, que vemos muy lindo el arco, ¿verdad? Pero aquí el arco debería verse rojo, y se ve azul porque tiene flujo reverso y tenía una hipoplasia de la aorta ísmica. Entonces, gracias a que le hicimos empeño y ocultamos más, esperamos el momento adecuado para tener la imagen adecuada. La otra causa, el otro 30%, la malformación está ahí, pero no la viste. Esta paciente fue también derivada a las 34 semanas por esta insuficiencia tiroidea, ¿cierto? La vimos, y sí, tenía insuficiencia tiroidea, pero que el operador que era entrenado no fue a mirar la pulmonar, porque si tiene insuficiencia tiroidea, lo primero que tengo que ver es la pulmonar, si tengo una estenosis por flujo por presión aumentada en el ventrículo derecho, y lo que tenía era una estenosis pulmonar con septum infarto que requirió una cirugía neonatal de los primeros días y absolutamente ductus dependiente. ¿Cuánta es la utilidad diagnóstica? Bueno, la utilidad diagnóstica es que mejora el pronóstico prenatal, hay bastante evidencia, parte de esta evidencia de hace bastantes años, claro, trabajo clásico de Bonet para la transposición, mejora la morbilidad y la mortalidad, trabajos más nuevos, la curva de sobrevida, arriba con diagnóstico prenatal, abajo sin diagnóstico prenatal, y acá avanzamos un poco hacia qué es lo que hicimos nosotros como estrategia país. Primero, aterrizaje a toda la población, sospecha, ecocardiografía fetal por especialista entrenado, local, no tenemos en todas las regiones, pero sí estamos produciendo cada vez más especialistas en medicina materno-fetal que están yendo a colonizar las regiones, y cuando tiene una cardiología ductus dependiente o crítica, viene a los 4 centros cardioquirúrgicos de la capital. Entonces, planos transversos ascendentes sucesivos que nos permiten, primer objetivo, ductus dependiente, y objetivos que en los cuales no vamos a hablar ahora son arritmias e insuficiencia cardíaca, pero quiero tomarme 5 minutos para solo 2 cosas más. Parte del estudio de la función cardíaca es complejo y requiere innovaciones. ¿Qué innovaciones tenemos en el último tiempo? La innovación 1 corresponde al plano M, que tenemos el M-stick, que uno traza la línea del M donde uno quiere, para donde quiere. En la misma imagen uno puede obtener para estudios de función contráctil, o TAPSE o MAPSE, y también tener la función contráctil. El otro gran adelanto se debe a un genio y también pionero en la cardiología fetal, a Greg DeBoer, y Greg DeBoer describió estos 24 planos sucesivos de los ventrículos que permiten ver la morfología, pero no solo la morfología, sino también los diámetros, pero además de los diámetros, en corazones normales y enfermos, nos permite ver volúmenes en sístole y en diástole, y si tenemos volúmenes sistólico y diastólico, la diferencia entre uno y otro es el volumen expulsivo. ¿Cómo se hace esto? Miramos el corazón, fijamos puntos en los anillos valvulares
celulares, dibujamos, y esto lo hace el trazador automático de la máquina, nos dice esto está ok o no, y cuando nos dice que sí, efectivamente está ok, se despliega el speckle tracking y nos ve de esta forma, que parece bonito, pero en la práctica esta imagen nos da los tamaños, nos da el área, nos da los volúmenes expulsivos, nos da los Z-score para cada una de estas medidas, gasto cardíaco, y es un adelanto gigante que les aseguro que nos va a cambiar la vida para el estudio de la función. Y el segundo se refiere a la biología molecular, qué es lo que va a pasar, por qué pasó esto, a qué se debe. Saltamos muy rápidamente del estudio citogenético al estudio de array CGH o el estudio de hibridización genómica comparativa, que nos dice cuánto DNA sobra, cuánto DNA falta, y si agregamos y usamos esto para cardiopatías congénitas, incrementamos el diagnóstico en un 6%. Pero hoy contamos con exoma. Exoma son varios miles de genes, todos los descritos, y estos son los papeles que han relacionado cuáles son los genes en cardiopatías congénitas. ¿Y qué es lo que encontró? Y esto otra vez Monique Hack, en 708 pacientes, encontró que 23% de las cardiopatías eran aneuploides, y gracias a el estudio de exoma encontramos que el porcentaje de anormalidad se encuentra en un 45% de los casos. Y esto no es menor, ya que el grupo, cuando ustedes ven los que tienen alteraciones génicas versus los que no tienen, el resultado perinatal es significativamente malo, peor en la gente con malformaciones génicas, no solamente en edad gestacional, sino también en muertes. Y cuando vemos cuáles son los resultados neonatales ya un poco más tardíos, vemos que uno de los que es tremendamente importante, que es el desarrollo, el retardo mental, es un 31% en los que sí tienen las anomalías, un 75%, perdón, los que tienen anomalía, versus un 9% en los que no tienen anomalía génica. Por lo tanto, esto es el futuro. Estamos en un mundo global y esto va a estar disponible para todo el mundo. Estas son las alteraciones monogénicas en cardiopatías congénitas diagnosticadas in útero en nuestro centro. El paciente con NUNA o panel o como diagnóstico cardiopatía hipertrófica, el diagnóstico génico es o con panel o con exoma. Cornelia de Lange, un doble tracto de salida del ventrículo derecho, un ventrículo único en un paciente con un Kabuki, un doble tracto de salida de ventrículo derecho en un paciente con Church, este es un acrónimo, recuerden, y este síndrome de Costello, también una miocardiopatía hipertrófica. Muy bien, lo que quería mostrarles en estos 20 minutos es que las cardiopatías son de alto impacto, como lo he visto en las otras presentaciones. El tamizaje es planos transversos ascendentes sucesivos, eso es para diagnóstico de normalidad. Si ustedes tienen una cardiopatía congénita, tienen que dar un paso más arriba y subir a ecocardiografía fetal diagnóstica, donde la consejería es muy importante, y desde el punto de vista de los espectros de enfermedades de dependencia, las de dependencia ductal son las más importantes. Y la pregunta es, ¿permite perfusión a los pulmones? ¿Permite perfusión a sistémicos? Y la respuesta es no. Es una cardiopatía ductus dependiente. ¿Cómo hacer los diagnósticos? Ocupando todas las técnicas de planos transversos ascendentes sucesivos, más los planos específicos que se requieren para cada una de las malformaciones. Muchas gracias por su atención. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Yo creo que justamente estábamos hablando y coincidimos en que cuando hacemos ecografía morfológica lo que estamos haciendo es tamizaje, y deberíamos tomarnos un momento y ver si hay algo anormal en el corazón y avanzar a ecocardiografía. Eso muchas veces en nuestro país no funciona porque no tenemos muchos profesionales que hagan ecocardio, y porque tenemos zonas muy alejadas donde no es accesible muchas veces buenos equipos o profesionales capacitados. Y justamente yo creo que es un problema global, ¿no? Lo vemos que es uno de los limitantes para que la tasa de diagnóstico sea baja. Hace un ratito, cuando yo decía que estamos suponiendo que este grupo, que somos bastantes los que estamos escuchando su charla, si lo dividíamos en personas que hacíamos ecocardio, que hacíamos ecografía morfológica, y otros que solo estaban empezando a hacer
ecografía, sobre todo en lugares alejados o en lugares donde tienen ecógrafos que no son de alta gama, pues yo creo que es importante comenzar y no debería olvidarse nunca hacer 3 cosas: ver eje cardíaco, ver tamaño de corazón y hacer 4 cámaras. Como decíamos, más del 90% puede verse un buen 4 cámara y más del 60% de cardiopatías podemos sospecharla y al menos tener la oportunidad de transferir, porque es peor que ese bebito nazca sin un diagnóstico en un lugar donde no haya las condiciones. Dicho esto, quería preguntarle cómo es su experiencia en Chile, o sea, cómo va su tasa de detección. Me imagino que su clínica está mucho más alta, y en el país en general, ¿cómo va la tasa de detección de cardiopatías fetales? Bueno, mostré ahí los resultados de los centros del año 2019-2020, de nuestros centros cardioquirúrgicos. Tienen una tasa promedio. Primero, hay muchas formas de decirlo. Primero es cuánto del total de las cardiopatías, cuánto de las cardiopatías que son ductus dependientes, pero lo más fácil, práctico y de impacto y medible son cuánto de los niños que llegan a operarse tienen diagnóstico prenatal. Y como comentaba en la charla, nosotros hace 20 años era ocasional y hoy es 65% para 1.700 niños que superan cada año en 4 centros y están en las regiones. Esto lo logramos como estrategia, enseñándole a todos nuestros residentes a hacer tamizaje, a todos los residentes del país en un curso único. Les enseñamos a hacer desde hace 20 años a hacer tamizaje de cardiopatía congénita, y todos los residentes que salen de cualquiera de las universidades saben hacer este tamizaje. En 20 años esto realmente nos llenó de alegría y se vio que funcionó, que fue increíble. Excelente, excelente. Tenemos una consulta acá, doctor, y dice: ¿cuál es la edad gestacional ideal para diagnosticar con éxito una cardiopatía congénita cianótica? Las cardiopatías tienen oportunidades, y las oportunidades están dadas por el ultrasonido de rutina. Entonces, lo primero es sospecharla en 11-14, como les comentaba, las nuevas guías que salen este año. 11-14 se incorpora al tamizaje completamente con 4 cámaras en color y 3 vasos, y 22-24. Y cualquier ecografía, nosotros estamos incorporando ecografía de rutina en 36-37 semanas, miren el corazón, porque a lo mejor ahí lo ven. Ahora, al revés, cuando mejor se ve el corazón, probablemente entre las 26 y las 28 semanas, porque el tamaño es más grande, las costillas aún no son hiperecogénicas, pero la oportunidad es cuando ustedes hacen el ultrasonido de rutina. Muchas veces tendemos a decir, no, entre 20 y 22 semanas es el momento ideal para ver el corazón, pero muchas veces nos pasa que cuando citamos nuevamente a la paciente, acá en el Perú se tiende a citar entre 28 y 30 para 4D, evaluar el corazón fetal en ese momento se ve muchísimo mejor el corazón, la imagen es increíble. Así es. Y además que hay algunas patologías, como puede ser una estenosis aórtica no crítica o una estenosis pulmonar no crítica, que no ha dado alteraciones significativas incluso a las 20-24 semanas, entonces se te pueden pasar. Y además nadie es perfecto, aunque seas tú misma la que la hayas visto, la volviste a ver y ups, se te pasó, así que hay que asumir como que es una nueva paciente y que nunca la has visto. Así es, siempre es una oportunidad para reevaluar la morfología del feto, tenga la edad estacional que tenga. Doctor Muñoz, en aras del tiempo le agradecemos por su brillante exposición, muchísimas gracias, que mejore la situación del país también en nuestro amigo país de Chile, y que Dios mediante podamos visitarnos muy pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes también, y la próxima vez les cobro el pisco sour. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao a todos los amigos del Perú. Bye. Un placer.